Muchas gracias a la asociación, que ya nos aguanta como consultores y encima nos invita a hablar. Pues nada, encantados. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. La verdad es que los que trabajamos en el ámbito laboral, imagino que muchos de ustedes también, en sus despachos, en sus asesorías, trabajan también en ámbitos laborales. Yo creo que nos perdimos ya hace unos cuantos años y ya somos incapaces casi de seguir las sucesivas reformas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido anécdotas magníficas, como mandar unos materiales el 31 de julio a Gerona por una charla que dábamos nada más volver del verano y tener que llamar el mismo 31 de julio a la persona del Colegio de Abogados de Gerona y decir: oye, no lo repartas, que el día 2 o 3 sale una reforma y te los tenemos que cambiar. Y entonces en agosto, que pensábamos no trabajar, pues obligarnos a trabajar. Pero esto está siendo ya frecuente en el mundo laboral. Saben ustedes que incluso ahora hay una ya reforma que conocemos, que vamos a ver cómo queda, porque puede tener un impacto enorme en la ley de presupuestos, que es la desaparición de la parte de indemnización que las empresas pequeñas de menos de 25 trabajadores paga el Fondo de Garantía Salarial. Hay una enmienda introducida en el último momento en la ley de presupuestos que suprime el pago por el Fondo de Garantía Salarial del 40%, lo cual tiene un impacto en las pequeñas empresas considerable. Vamos a ver cómo queda. Y hay un anuncio que se viene anunciando desde hace bastante tiempo de una reforma en materia de contratación, que por lo tanto también seguramente pues en enero o cosas así tendremos que dar alguna actualización para la asociación para conocer por lo menos nuestra opinión. Bueno, parece que esto se está imponiendo ya. Ya llevamos varios gobiernos que se deciden a reformar y contrarreformar y volver a reformar, y nosotros ahí siempre decimos algo, la mayor parte de los laboralistas, decimos: hombre, valdría la pena dejar que una reforma llegue a aplicarse antes de hacer la siguiente, ¿no? A ver qué efectos da, porque claro, el problema es que no da tiempo. Si ustedes piensan, hemos tenido reformas muy importantes. En 2010 hubo una reforma muy importante de la legislación laboral. En 2011 se reformó la negociación colectiva, no llegó a entrar en vigor porque a principios del 2012 se volvió a reformar. En 2012 se volvió a reformar en la Ley 3, que reformó el Real Decreto Ley 3, y en 2013 pues hemos tenido sucesivas reformas. De hecho, ustedes tienen ahí 3 leyes que impactan en materia laboral. Entonces, está siendo, y ya nos anuncian la de la Ley de Presupuestos y la de reforma de la contratación, que no sabemos si será una reforma meramente técnica, de unificar modelos y todo lo que eso conlleva, pues cambiar los códigos de cotización, reformar las bonificaciones, o será una reforma más de fondo de cambiar el sistema de contratación que tenemos. Entonces, bueno, pues esto lo tendremos que ver. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en lo que le llamamos las reformas del verano del 2013. Las reformas del verano del 2013, como tienen ustedes, son básicamente 3 leyes. Son la Ley 11 del 2013, que era de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y tal, la Ley 14 del 2013 y, lo que se confunde muchas veces con la Ley 11, el Real Decreto Ley 11, que es el que de verdad contiene medidas laborales, que son las que nosotros vamos a hablar. La Ley 11, en realidad, que es de julio, tiene poco impacto novedoso, porque la Ley 11 fue, de alguna manera, lo que ya reguló el Real Decreto Ley 4 del 22 de febrero. Por tanto, es una reforma que tiene más contenido. Ahí estaban reglas sobre cotización de autónomos, había lo de los contratos estos de empleo juvenil. Nosotros eso es bastante conocido y lo omitiremos, porque tampoco tenemos tiempo para hablar de todo. Habíamos quedado también que cuando quieran ustedes alguna pregunta la pueden hacer, pero en todo caso, estas si acaso las dejamos para el final. Y entonces nosotros nos centramos sobre todo en lo que es la última Ley de Emprendedores, por tanto, la Ley 14 y el Real Decreto Ley 11 del 2013. Y luego también, porque nos han llegado muchas consultas a la asesoría y tal, nos centraremos también en algunas cuestiones de aplicación de las reformas anteriores, las del 2012, que han suscitado dudas de qué pasa con los convenios, qué pasa con algunos contratos. Pues también intentaremos aclararles, sobre todo mi compañera Gemma Fabregat, intentará aclararles por la situación de los convenios, qué ocurre con el descuelgue de convenios, con la ultraactividad, en fin, lo que opinemos de eso. Bueno, entonces, si empezamos un poco por las 2 leyes importantes de reforma que se han producido en el verano, pues la primera es la famosa Ley de Emprendedores, la Ley 14. La Ley 14 es de 27 de septiembre, como todos sabemos, y es una norma muy general. Y es una norma, ustedes me imagino que conocerán algunas medidas mucho mejor que nosotros, porque tiene una parte mercantil muy importante,
aunque luego la aplicación práctica parece menos importante, pero ahí viene, pues por ejemplo, hasta ahora de moda, la mediación en los procesos concursales, ahí aparece la figura esta del emprendedor de responsabilidad limitada, que luego al final, yo no sé qué valoración tienen ustedes, pero la que hacemos nosotros desde fuera es, pues para eso no hacía falta tanto, porque si al final el hombre no salva nada, porque en realidad lo único que va a salvar es con los proveedores normales, pero no lo salva con la hacienda pública o con las deudas públicas, ni lo va a salvar con la banca, porque la banca le va a pedir garantías y tal, pues tampoco hacía. La sociedad esta de constitución sucesiva, que también los mercantilistas dicen para eso, con que hubiesen reformado el artículo que exige capital mínimo en las sociedades, hubiese bastado y no crear toda esa figura, haber dicho que los 3.000 euros se pueden aportar sucesivamente, pues no hubiese hecho falta mucho. Entonces, tiene una serie de medidas que, bueno, el impacto es discutible. Y luego tiene las medidas fiscales, que ustedes supongo que muchos conocen mejor que nosotros, con la polémica del régimen de caja única, si es útil, si no, cuánta gente va a poder realmente interesarle acogerse. Nosotros nos centraremos fundamentalmente en las medidas laborales. Y las medidas laborales de la Ley de Emprendedores pues son pocas. Y son pocas y por eso normalmente siempre nosotros lo tratamos conjunto, porque claro, en agosto se haya producido una norma urgente, un Real Decreto Ley, que es el que contenía cambios laborales importantes. Entonces, claro, con todas las reformas que se habían producido en 2012 y con el Real Decreto Ley 11/2013, ¿qué le quedaba a la Ley de Emprendedores? Muy poquita cosa. Entonces van a ver ustedes lo que dice y verán que no es tan importante o de tanto contenido como el que en apariencia tiene una ley tan larga y con tantas medidas. Básicamente esa ley, tiene ustedes los materiales, no los vamos a proyectar porque como los tienen ganamos tiempo. Esa ley tiene básicamente una serie de medidas. La primera, reglas de cotización de autónomos, que ahora veremos, pero que en realidad bueno, pues pueden ser importantes, pero tienen algún contrasentido. La segunda, una medida que nos consultaron ya en la asociación al principio, que es las medidas en materia de prevención de riesgos laborales, el intento de abaratar los costes para los empresarios pequeños. Luego, unas reformas que realmente están en proyecto, porque no se han puesto en vigor todavía, sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo. Otra también enigmática, que en realidad nosotros ahora les explicaremos lo que entendemos, pero una ley que se limita a decir que se estudiará una situación, pues la verdad es que pues la estudia usted y cuando lo tenga claro la regula, pero no nos anuncie que la estudiará. Pero bueno, hay una medida que es importante en algunas comunidades, lo que pasa es que aquí yo creo que no fue conflictiva, salvo que ustedes tengan otra información, que es la situación de las personas que trabajan en entidades sin ánimo de lucro, clubes deportivos, y que tenían una situación complicada, porque suele ser gente que utiliza esto como una situación marginal, pero cobran algo, igual vigilan las instalaciones y entrenan, en fin, son estas personas de clubes deportivos generalmente no profesionales, pero que realmente hacen alguna actividad y ganan algo. Y luego hay otras dos medidas que no son exactamente laborales, pero que nosotros las metemos siempre porque tienen algún cierto impacto o relación con el mundo laboral, que es el embargo de la vivienda de autónomos, que se reforma la posibilidad del embargo de la vivienda de autónomos, y toda una serie de permisos de residencia en España que pueden ser interesantes, sobre todo para inversionistas. Es la famosa autorización para que una persona que viene a hacer inversiones tenga un permiso de residencia. Y ese es el contenido laboral, no tiene más que eso. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas medidas y luego veremos las del Real Decreto Ley, que ese sí que tiene algunas medidas más importantes. Algunas las tratará también la profesora Fabregat. Bien, cotización de autónomos. Bueno, para entender lo que dice esta ley de cotización de autónomos hay que tener en cuenta precisamente lo que decía el Real Decreto Ley 4 y la Ley 11, porque ahí se introdujeron una serie de bonificaciones para los autónomos menores de 30 años, discapacitados o mujeres menores de 35 años. Claro, ¿qué ocurría? Pues que rápidamente apareció una queja. ¿Y los mayores? Y yo que tengo 31 no tengo ninguna bonificación. Y entonces, efectivamente, esto pues se vio que era poco operativo y se ha corregido precisamente en la Ley Última de Emprendedores, incorporando las bonificaciones en la cotización de los trabajadores autónomos mayores de 30 años. Claro, esto suscitó muchas dudas. Oiga, es que antes de las anteriores no. Siguen vigentes todas, las de los menores y las de los mayores, que son las nuevas. Incluso algunas se superponen, porque como aquí se habla de mayores de 30 años, pero en la otra, en la Ley 11, se hablaba de mujeres de hasta 35, pues puede haber una cierta superposición. Entonces habrá que escoger unas u otras, claro, evidentemente las dos no, normalmente. Entonces, ¿qué se ha hecho en la cotización de autónomos?
Pues se abordan diferentes situaciones. ¿Por qué se abordan así? Es complicado. Las dos primeras medidas, nosotros entendemos que es un intento de que afloren ciertas actividades que se hacían normalmente en forma sumergida o no legalizada, porque se está contemplando la situación de las personas que realizan algún trabajo por cuenta propia, pero que están en régimen de pluriactividad, tienen también un trabajo por cuenta ajena. Entonces, normalmente ellos estarán de alta por el trabajo de cuenta ajena, pero a lo mejor pues, por las tardes ayudaban o iban o hacían otra cosa, y eso no estaba legalizado. Entonces, ahora lo que se pretende es darles unas facilidades de cotización para que les resulte muy barato legalizar su situación. Entonces, previsiblemente es una medida destinada a aflorar algunas de estas actividades no reguladas. ¿Y qué son estas medidas? Pues, en realidad no les rebajan lo que cotizan directamente. Lo que les dan es una posibilidad de elegir una base de cotización inferior a la mínima que cualquier autónomo puede escoger. Es decir, si usted está en una situación de pluriactividad, usted ya cotiza normalmente en el régimen por cuenta ajena en el que está. Si cotiza a tiempo completo, ahora le permitimos que durante 3 años cotice por una base muy pequeña en autónomos. En concreto, los 18 primeros meses puede usted escoger una base inferior hasta el 50% de la base mínima de cotización. Un autónomo tendría que cotizar por la base mínima, pues usted puede cotizar por la mitad. Sobre eso aplica las tarifas normales de cotización y le saldrá una cotización muy reducida. No es obligatorio, usted puede escoger la base que quiera, pero nosotros lo que le permitimos es escoger una base muy pequeña, una base reducida. Puede usted escoger desde el 50% de la base mínima hasta la base máxima. Usted decidirá si se acoge o no. Y los 18 meses siguientes le crece la cotización, pero le permitimos seguir cotizando, seguir escogiendo una base mínima de cotización. Puede usted escoger desde el 75% de la base mínima de cotización. Por lo tanto, lo que se trata es de permitirles cotizar incluso por debajo de la base mínima a efectos de que les resulte muy barata la cotización. Esto es para la gente que está en pluriactividad, pero que en el trabajo que hacen a tiempo completo, en el trabajo que hacen por cuenta ajena, están de alta a tiempo completo. Si están de alta a tiempo parcial, se les da el beneficio, pero un poco más reducido. Los 18 primeros meses pueden escoger una base desde el 75% de la base mínima. Insisto que no es obligatorio, ellos podrían coger una base superior a la mínima, pero se les permite empezar desde más abajo. Y los 18 meses siguientes, el 85%. Por lo tanto, lo que se permite es que usted empiece a cotizar durante 3 años por debajo de la base mínima de cotización para que esos 3 primeros años le resulte barata la cotización. ¿Qué cotiza? Lo normal, los tipos que cada año se determinen, usted los cotiza, pero la suerte es que usted tiene una gama de elección de bases más amplia. Puede partir desde el 50% o 75% de la base mínima hasta la base máxima de cotización. Bueno, es una medida interesante, puede hacer aflorar algo, pero realmente tampoco cambia mucho la situación. No creo que el que lo hacía en economía sumergida por esto aflore. Hay otras 2 medidas que están muy bien, lo que pasa es que tienen un cierto contrasentido, porque las otras 2 medidas que se establecen sí que contemplan unas reducciones importantes de cotización. Y aquí sí que son reducciones de cotización, o sea, usted va a escoger las bases de cotización que quiera y le vamos a aplicar una reducción sobre lo que cotiza. Y esas son para la gente que se dé de alta por primera vez o que no hubiesen estado de alta en los 5 años anteriores y que tengan 30 o más años de edad. Y esto uno dice, esto está muy bien, porque claro, aquí sí que hay gente que le anima a emprender y dice, le va a resultar, desde el punto de vista de la seguridad social, barato emprender. Pero lo enigmático es que se exige que estas personas no empleen trabajadores por cuenta ajena. En el momento que contraten a algún trabajador, pierden las bonificaciones. Claro, esto es un poco de contrasentido, porque si lo que se pretende es fomentar empleo, lo que habría que incentivar es todavía más. Bueno, pues si usted contrata a un trabajador, tendrá doble ventaja. Seguramente el contrato del trabajador podrá acogerse, a lo mejor, si es indefinido o si, pues a alguna bonificación, y a la vez usted, su seguridad social estará bonificada. Pues no. Si se contrata a un trabajador, se pierde la bonificación como autónomo. Entonces, esto es una situación un poco enigmática, porque una medida que podía ser muy buena, pues se plantea problemas. Y claro, plantea problemas, nos han hecho alguna consulta en la asesoría de gente que, claro, ya se encuentra con este problema. Por ejemplo, una persona que iba a abrir un negocio, dice, no, yo me apaño ahora con, vamos, llevándolo yo, era un negocio de hostelería, y creo que era mi madre, no sé por qué la contestaste tú, creo, recordar, un familiar que le ayudaba como colaborador familiar, y por lo tanto no era trabajador y tal, pero el fin de semana necesito un refuerzo de personal y pensaba contratar a un trabajador a tiempo parcial. Y dice, ¿puedo tener? Pues no puede tener las bonificaciones, claro, es un contrasentido. Entonces, bueno, pues ahí se plantean dudas. ¿Podría pedirlo a una empresa de trabajo temporal? ¿Perdería las bonificaciones? Pues no está claro.
la ley dice que no emplee usted trabajadores, que no contrate. Una ETT no es un trabajador propio, entonces no sabemos qué interpretar a la Seguridad Social. ¿Qué? Era la madre, ¿no? Sí, recuerdo. Entonces, bueno, esta medida tiene esa pequeña o grande limitación de que esto está pensado solo para el autónomo, digamos, en sentido estricto, el que no emplea trabajadores. ¿Y qué le rebajan? Pues bastante, porque se le reduce el equivalente al 80% de la cuota que pagaría sobre la base mínima. Esto hay que entenderlo, no quiere decir que él tenga que coger la base mínima, él puede coger la base que quiera. Lo que pasa es que lo que se le va a reducir es el 80% de la cuota que hubiese pagado sobre la base mínima. Por lo tanto, si escoge la base mínima va a pagar el 20%. Si escoge una base más alta, pagará ese 20% de la base mínima más lo que corresponda a cotizar por la base más elevada que haya cogido. Por lo tanto, es una medida importante. Eso es lo que tiene durante 6 meses. Los 6 meses siguientes tiene el 50% de reducción, siempre calculado sobre la base mínima. Si usted decide cotizar por una base superior a esa diferencia, ya no le coge ninguna reducción. Y los 6 últimos meses, un 30%. O sea, se le deja durante 1 año y medio una cotización reducida. Se aplica también a los socios que se incorporan a cooperativas de trabajo asociado. Y bueno, es una medida que no está nada mal. Quizá es corta en el tiempo y luego tiene el contrasentido ese de que está vedada para la gente que contrate trabajadores. En el momento que usted contrate trabajadores, pierde esa bonificación. Bueno, pues ahí está. Y luego hay una medida que también la gente pregunta, ¿esto es nuevo? No, esto no es nuevo, que es la de la gente que se da de alta inicial como autónomo y tiene una discapacidad igual o superior al 33%, es decir, lo que se entiende en términos de seguridad social y de ley de dependencia y términos generales como discapacitado. Tiene un reconocimiento, bien por la Seguridad Social, bien por la Generalidad Valenciana o el organismo autonómico correspondiente, de discapacidad superior al 33%. Entonces, esta gente ya, con la legislación anterior, tenían una bonificación durante 5 años, por lo tanto, es una bonificación importante. Una persona que tenga esta discapacidad realmente tiene una bonificación importante. Esa bonificación era del 50% de la cuota correspondiente a la base mínima, exactamente igual que antes. Nosotros le bonificamos a usted lo que sería la base mínima. Si cotiza por una base superior, lo que le corresponda por esa diferencia lo paga usted. Y en esta ley lo que se hace es, durante 6 meses, se le sube la bonificación. Los 6 primeros meses llegan al 80%. Se equipara con los anteriores. 6 meses tendrá usted de reducción el 80% y a partir de ahí 4 años y medio un 50% de reducción. Por lo tanto, es un incentivo importante. O sea, requiere, eso sí, tener esta discapacidad del 33%. Pero bueno, gente que tenga esta discapacidad, si decide emprender un negocio, pues es importante. Y estas son las bonificaciones para mayores de 30 años. Los menores siguen bonificados en los términos tan polémicos que tenía la ley anterior, que saben ustedes que se ha interpretado que no se aplican, por ejemplo, a los administradores de sociedades, cuando nosotros pensamos que es una interpretación contraria a la ley, pero bueno, es la de la Seguridad Social. Y, en principio, esas bonificaciones para los menores siguen y, por tanto, no hay, en principio, ningún problema. Bueno, es una manera de incentivar el trabajo autónomo, hacerlo más barato y, bueno, algún efecto pueden tener. No son muy intensas, algunas son muy limitadas temporales e insisto que algunas tienen el contrasentido de que si usted contrata trabajadores las pierde, con lo cual prácticamente te desincentivan contratar trabajadores mientras la estás disfrutando.